Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde tú te encuentres en estos instantes. Vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor y vamos a orar pidiendo la dirección del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, a sabienda que tenemos bendiciones mil de parte de Dios y que el Señor está para bendecir cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Así que abramos nuestro corazón, escuchemos su palabra de verdad, la palabra de justicia, la palabra que nos insta, nos anima, nos hace crecer, nos llena de ánimo y nos llena de alegría. Palabra de Dios, palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que tú estás en sintonía de Radio Impacto y Radio Impactante a través del 105.5 FM Corona, California, a través de los 91.1 FM Pittsburgh, Texas, a través de los 1440 AM en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y a través de Facebook Live, YouTube y por streaming por medio de radioimpacto.org. Oremos. Amante Dios que estás en el cielo, te damos gracias en estos instantes porque nos permite estar una vez más delante de ti. Bendice, mi Dios, tu palabra que va a ser expuesta en estos momentos y que tú hables, Señor, conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Te lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces lo que hay en nuestro interior y en nuestros corazones. Pero tu palabra que haga el estrago necesario de tal manera que podamos ser fieles hacedores de tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 13, dice: Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y queremos usar como título: limpios de pecado. Limpios de pecado. Antes de entrar a trazar este pasaje en detalle, la antigua versión Reina Valera generalizada en el sentido de traducir: estos son los que han venido de grande tribulación. La versión antigua. A partir de la revisión del año 1960, se ha corregido y se ha dicho: estos los que han salido de la gran tribulación. El vidente está convencido de que él y su pueblo se encuentran en el tiempo final de la historia y que este tiempo final va a ser más terrible de lo que se pueda imaginar. El mensaje de su visión es que a este tiempo terrible seguiría la gloria. O sea, de todos momentos incómodos, difícil, la lucha, los mártires que sufrieron por causa del Evangelio, los que están sufriendo hoy día detrás de la cortina de hierro, los que están sufriendo persecución por hambre, por falta de aceptación, por persecución en sus ciudades, en sus pueblos, en su villorio, e inclusive persecución en medio de su familia por causa del Evangelio, verán la gloria del Dios eterno. Así que ten paciencia y resiste un poco más, porque tú eres un hombre y una mujer victoriosa. No es de tribulación en general lo que se está hablando, sino de la tribulación que anunció Jesús cuando dijo: porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios. Oye, hasta este tiempo ni la habrá. Será una tribulación incalculable. Ni antes ni después habrá tribulación como la tribulación que se presentaría allí. Evangelio según San Marcos capítulo 13 verso 19 nos dice: porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo ni lo habrá. En Mateo capítulo 21 verso 21 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá.
Y esas fueron palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora leemos este pasaje como que se hablara de tribulación en general. Y en este sentido lo encontramos muy poderoso, muy precioso. Y tenemos razón al entenderlo así, porque las promesas de Dios son para siempre. Pero al mismo tiempo debemos recordar que originalmente se refería a la circunstancia inmediata de las personas a las que estaba escribiendo Juan. Juan, en el momento que él está escribiendo, había persecución, había dolor y había un emperador tan cruel, tan malo, tan perverso, que perseguía a los cristianos, maltrataba a los cristianos. Era terrible lo que pasaba en la época. En este pasaje tienes dos figuras que son muy corrientes en la Biblia. Primero, la figura separadamente y luego las juntaremos para encontrar el sentido total de este pasaje. La gran multitud de los bienaventurados están vestidos de ropas blancas. La Biblia tiene mucho que decir tanto acerca de la ropa blanca como acerca de la ropa sucia. En el mundo antiguo, esta era una metáfora muy natural, porque estaba prohibido acercarse a un Dios vestido de ropa que no estuviera limpia. En la época antigua, la gente tenía que llegar a cualquier Dios, a cualquiera persona que iba a adorar o cualquier objeto que iba a adorar, iban limpios y sobre todo con vestiduras blancas. No solamente se usaba en el marco del judaísmo, sino en todo tipo de religión. Y hasta el día de hoy, hay personas que visten de la misma manera porque es símbolo de limpieza hacia su Dios. Por eso yo no puedo entender, ni cabe en mi mente, como hay pastores que predican los domingos en short y en sandalia en la iglesia y no van vestidos formalmente. Yo no sé cómo hay personas que para ir a la corte nadie entra en pantalones cortos. No porque tú no quieres entrar, es que no te dejan entrar porque deshonra la corte, deshonra el lugar donde tú vas. Tienes que ir formal. Entonces al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios que nosotros le servimos, vamos harapientos, sucio, a alabar y glorificar a Cristo. Que los paganos, escúcheme bien, los paganos van limpios con su ropa limpia, aunque su corazón esté podrido. Y nosotros decimos, no, pastor, mi corazón está limpio. El corazón está bien porque Dios recibe lo que sale de mi corazón. Mire, perverso, vaya a la iglesia lo mejor posible, vaya bien presentado. Preséntese usted limpio, no solamente internamente, sino externamente, y lo mejor presentado para la gloria y el honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso encontramos a esta gente con ropas blancas ante la presencia del Señor. ¡Aleluya! Amén. Nadie dice amén. Yo sé que usted lo está diciendo en su corazón, pues yo estoy en el aire. La metáfora aún se intensifica más. Se pone más extensa. Más por el hecho de que cuando un cristiano era bautizado se le ponían vestiduras blancas y nuevas. Y hasta el día de hoy se hace en muchos casos. Estas vestiduras simbolizaban su nueva vida. Y el ensuciarla suponía su fracaso en el cumplimiento de los votos bautismales. Tenía que ir con ropa blanca. Isaías dice, todos nosotros somos como cosas impuras y todas nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64, verso 6. Entonces, la vestimenta tiene que ver con el atuendo del servicio y la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Zacarías ve al sumo sacerdote Josué cubierto con vestiduras viles y oye decir a Dios, quítale esas vestiduras viles. Mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 5. Como preparación para recibir los mandamientos de Dios, Moisés mandó al pueblo que se lavara la ropa. Éxodo capítulo 19 verso 10 al 14. El salmista pide a Dios que le lave más y más de su maldad, que le purifique con hisopo, que se lave hasta que quede más blanco que la nieve, cuando él está confesando su pecado en el Salmo 51. Purifícame con hisopo, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. El lavado, la pureza, la limpieza, necesitamos estar puros, necesitamos estar limpios, necesitamos llegar a la presencia de Dios en adoración, en pureza. Por eso era que había un trámite que había que hacerse.
¿A dónde se llegaba primero cuando se entraba en el atrio? Se entraba primero al atrio y ahí se hacía el sacrificio, porque el altar del holocausto estaba afuera. Después se pasaba al lugar santo y después al lugar santísimo. Cuando nosotros somos lavados con la sangre de Jesucristo por el perdón de pecado, tenemos que entonces presentarnos allá al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. ¿Cómo? ¿Como impuro? No, limpio. Limpio. Hay que llegar limpio a su presencia. El profeta oye la promesa de Dios de que los pecados que sean como la grana quedarán más blancos que la nieve, y los que sean rojos como el carmesí quedarán como la lana blanca. En Isaías capítulo 1, verso 18, Pablo recuerda a los suyos de Corintio que ya han sido lavados y santificados. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11 nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Nosotros tenemos que vivir en vestimenta blanca, limpio. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en armonía con nuestro Dios y tenemos que vivir en pureza. La gente, lamentablemente, que vive la religión y creen que por religiosos que son salvos y no quieren apartarse o no queremos apartarnos del pecado y no queremos apartarnos de las cosas que nos asedian, que nos hacen daño, porque no queremos vivir en pureza, no queremos vivir santo, limpio, puro, delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que apartarnos del pecado, del odio, de la maldad, de la mentira, del engaño, de la falsedad. Tenemos que serle fiel a Jesús. Tenemos que vivir conforme a Cristo. Tenemos que amar a Cristo. Tenemos que dejar toda la lascivia, la lujuria, todas las cosas que puedan dañar por causa del pecado, porque es tiempo que vivamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Lucas capítulo 1, verso 75. Nosotros somos llamados para vivir en santidad. La palabra agio, que significa santo, implica apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo, apartado del pecado. Pero nosotros queremos estar en el pecado, en el mundo y con Cristo. No podemos. O estamos con Cristo, o estamos con el mundo, o estamos con el pecado. Cristo nos ha limpiado del pecado, pero para que nos apartemos del pecado. No para que vivamos siempre en el pecado, sino para que nos apartemos del pecado. Aquí tenemos una figura que aparece en todas las escrituras. La de un hombre que se ha ensuciado la ropa con el pecado y que ha sido limpiado por la gracia de Dios. Es de suma importancia recordar que este amor de Dios no solo perdona al hombre por tener su vestidura sucia, sino que también se la limpia. Dios limpia al hombre del pecado. Dios te limpia. Mi amigo, la Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar nuestro pecado. Pero no solamente confesar. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que entregárselo a Jesús, que Él es que nos salva. Entonces vivimos una vida apartada de ese pecado. El odio que tenía ya no odia más. La angustia que tenía ya no tiene esa angustia más. El pecado que cometía ya no sigue cometiendo ese pecado más. Es tiempo que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y que le amemos con todo el corazón y que sirvamos a Jesús con todo el corazón y que seamos fieles a su palabra. Señores, pecado es pecado. Y hay muchas cosas que son pecado que las tenemos en nuestra vida. Muchas las conocemos y otros no lo conocemos. A veces pecamos por ignorancia. Pero Cristo Jesús dice: yo te amo. Con todo el pecado que tú tienes, yo te amo. Pero déjame decirte, eso no implica que tú vas a seguir pecando y tienes que seguir pecando, porque el amor de Dios perdona todas las cosas. Sí, Dios ama al pecador. Dios lo ama. Pero Dios lo escucha si se arrepiente. Si no sigue pecando. Si no sigue rebelde. Contumaz, le decía Dios a su pueblo Israel, y nos dice a nosotros lo mismo cuando nosotros seguimos insistiendo en el mal, en el pecado, en la maldad, en la injusticia. Y es tiempo, mi amigo, que tú puedas confesar a Jesús y puedas pedirle a Dios que te perdone de tu pecado. Pídele a Dios que te perdone. Él te perdona. No importa lo malo que tú hayas sido, no importa la vida de inmoralidad que tú vives en estos momentos.
Él dice, yo te amo y yo te perdono, pero tienes que confesar. Yo quiero que tú repites esta oración conmigo, confesando a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite, Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por los pecados que hay en mí. Sálvame, límpiame. Gracias por haber dado tu vida en la cruz por mí. Señor, yo te recibo y te acepto. Ayúdame a transformar y cambiar mi vida, Señor. La vida que me asedia en el pecado. Por Jesucristo. Amén. Y amén. Si ha hecho esta oración conmigo, te invito a que me llame al 951 al 737-1717. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga.